Y así llegamos al ombligo de la semana, el miércoles, donde nos acompañaron destacados economistas. Nos acompañó el embajador René León, ex negociador internacional, ex viceministro de Economía, Merlin Barrera, ex viceministra de Economía, entre otros cargos, y el destacado economista Rafael Lemus, donde abordamos temas de coyuntura, de actualidad, la situación económica que vive nuestro país. De hecho, el miembro del Tribunal Supremo Electoral que llegaron ante la Asamblea Legislativa a justificar la transferencia de datos de un simulacro realizado el pasado domingo, determinaron que de las 250 escuelas que recibieron para los comicios electorales, 200 tienen los servicios de luz cortados hace 4 meses. Sin poder el Ejecutivo poder honrar sus obligaciones, no trasladan el FODES pese a que han captado fondos. Tampoco, por supuesto, le dan la deuda política a los partidos en esta contienda electoral, pero el gobierno no deja de gastar plata, no solamente en lobistas internacionales, donde gasta alrededor de $500,000 al mes para levantar la figura, la imagen alicaída de un presidente que ha sido distintivo de un mote de la viñeta de dictador en el mundo entero. The Economist determina de una economía alicaída y por supuesto una democracia en retroceso, donde el presidente Bukele se ha ganado a puro pulso el mote de dictador. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Le doy la bienvenida al embajador René León. Muy buenos días desde Washington. Le doy la bienvenida también a la licenciada Merlin Barrera, ex viceministra. Rafael Lemus, destacado economista. Claramente Moody's decía que esta calificación con perspectiva negativa se daba precisamente por los altos niveles de endeudamiento que el país tiene y por las altas necesidades de más endeudamiento, más financiamiento que también requiere. Esto, al final de cuentas, representa un golpe a la economía del país inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, al tener una calificación alta, especulativa, o sea, una calificación mala, las tasas de interés de los bonos que coloca el país se vuelven cada vez más altas. Ese subsidio estaba estimado con unos precios de arranque para todo el año promedio y esos ya fueron excedidos porque los aumentos que describía Merlin son aumentos bastante fuertes que no hay forma de preverlo, ¿verdad? Uno puede tener un margen de error de 5 o 10%, pero esos errores de precios de 50% o más difícilmente se pueden cubrir en un presupuesto. Cuando le tiraron la pelota a Economía, de que de su presupuesto le iba a sacar el ministro de Hacienda le dijo que le iba a sacar de economías, de ahorro. Y la ministra de Economía no le quedó más que como decir, bueno, yo no tengo mucho margen, vamos a ver qué hacemos. El punto ¿cuál es? Es que hay un grupo de la población que no es sujeto del subsidio. El informe de Moody's confirma que El Salvador ha degradado en este momento su calificación de riesgo y confirma esa degradación a BBB, lo que para efectos prácticos significa que estamos a un paso más de convertirnos en un país que prácticamente va a tener un escenario económico con bonos basura y puede tener un escenario económico de colapso fiscal. Hay dos cosas que yo quiero destacar en base a lo que ya dijeron mis colegas acá, que creo que son muy importantes. El primero es que el escenario negativo que está planteando Moody's hasta el año 2023 es un escenario que supone un ajuste fiscal. Es decir, si el ajuste fiscal no se da, ese escenario negativo en realidad se puede volver un escenario todavía más importante, más deteriorado, más tremendo para la economía salvadoreña y lógicamente, como se señalaba acá, para los bolsillos de los salvadoreños, para los ingresos de los salvadoreños, para las condiciones de vida de los salvadoreños. Entonces, ahí hay un gran primer, digamos, supuesto. Podría mejorar en ese escenario negativo la economía salvadoreña siempre y cuando se dé ese ajuste. Y ese ajuste, lo dice muy bien el informe de Moody's, requiere un aumento de los ingresos del Estado por un lado, pero también un recorte de los gastos del Estado por otro. Yo comparto desafortunadamente la predicción de Rafael Lemus.
creo que el gobierno salvadoreño no tiene ni la vocación, ni maneja, ni va a hacer un manejo responsable de la crisis fiscal que enfrenta. Creo que va a optar por medidas populistas. Y esas medidas populistas son exactamente las medidas que aquí se acaban de describir. Va a confiscarle, le va a robar las pensiones a los salvadoreños que con tanto esfuerzo han venido ahorrando para su retiro durante toda su vida productiva. Por una parte, creo que es lo más fácil para un gobierno populista como el de Bukele de hacer. Creo que ellos van a medir qué es lo menos complicado políticamente cuando tengan que enfrentar medidas como el aumento del IVA. Van a decir, no, mejor caigámosle a los ahorros de los salvadoreños, robémosle los ahorros a los salvadoreños y ese va a ser el ajuste fiscal que nosotros vamos a realizar. Y la otra medida que sería la más complicada sería hacer realidad la locura que planteó Bukele el otro día, que era crear la propia moneda de El Salvador, que como yo lo he dicho antes, sería un mortinato, ¿verdad? Sería una moneda que nacería muerta y que además de eso, sería una moneda que generaría un caos económico nunca antes visto en el país. Entonces, dice Moody's, en el 2023 El Salvador puede mejorar su posición fiscal y El Salvador puede mejorar su posición de pago de la deuda externa y el déficit fiscal podría bajar a 6.5% del PIB. Quiero recordarles que 6.5% como porcentaje del Producto Interno Bruto es el doble de lo que se manejaba antes de la pandemia. De tal forma que tampoco es que vamos a estar en el paraíso, ¿verdad? Sino que en el mejor de los escenarios nos esperan medidas duras de aquí a ese momento, y eso no quiere decir que hayamos resuelto el problema de pago fiscal, que hayamos resuelto, de déficit fiscal, que hayamos resuelto el problema tampoco de liquidez necesaria por el gobierno para cerrar esos hoyos de los cuales hemos estado hablando acá y a los cuales Rafa hizo referencia. Ya no digamos el pago de impuestos, el vencimiento de un bono internacional de $800 millones en el año 2023 y una serie de desafíos importantes para la economía salvadoreña. Solo voy a terminar con esto. El informe de Moody's también señala indicadores importantes que no necesariamente son indicadores macroeconómicos, son indicadores de gobernanza o de gobernabilidad, indicadores sociales e indicadores, digamos, de medio ambiente y de propensidad de la economía salvadoreña a sufrir choques externos producto de desastres naturales. En los tres indicadores que menciona Moody's al final de su informe, El Salvador ha tenido un deterioro realmente espantoso durante el gobierno de Bukele. Y estos tres indicadores, repito, el indicador de bienestar social de la economía salvadoreña, el indicador de gobernabilidad de la economía salvadoreña y el indicador sobre riesgos ambientales de la economía salvadoreña son tremendamente negativos. Lo peor que nos podría pasar, por ejemplo, en los próximos 3 años es un terremoto. O es una desgracia como la que sucedió en Honduras con esos 2 huracanes que pegaron fuerte en el norte de Honduras y en el norte de Nicaragua. Y en el informe de Moody's, esos riesgos sociales también de deterioro de la calidad de vida de la población, del autoritarismo de Bukele, ¿verdad? Si tú quieres, el hecho de que Bukele es un presidente que se está convirtiendo en un dictador, también hay que tomarlos en cuenta en el panorama económico de El Salvador, especialmente después de las elecciones del 28 de febrero. Solo quiero concluir con otro tema, Sergio, para que lo podamos poner también sobre la mesa, y es el informe de la unidad de inteligencia de la revista The Economist sobre el giro hacia la dictadura que está tomando la economía, en realidad no la economía, que está tomando el país, que está tomando Bukele, y cómo básicamente The Economist dice que hay una dictadura en proceso en El Salvador, y cómo eso afecta el clima de negocios, unido a lo que decía Merlin de cuando un inversionista lee este informe de Moody's, lo último que quiere hacer es invertir en El Salvador. Pero si encima de eso también le pones sobre la mesa
el indicador de la Unidad Intelligence Economics que dice que El Salvador es el país de América Latina, ojo con esto, es el país de América Latina que ha tomado más medidas dictatoriales y que en realidad hay una dictadura en proceso y una amenaza latente de una dictadura en El Salvador, te das cuenta que también por el lado de los incentivos a la inversión, por el lado de los incentivos a la generación de empleo, a la recuperación del crecimiento económico, el panorama es igual de oscuro, igual de negro que lo que está planteando Moody's. Ok, embajador, quiero aprovechar luego la pregunta extensiva para ustedes, porque como estamos hablando de que hay una simbiosis entre todos los elementos que convergen de un clima de inversiones, de seguridad, certeza jurídica, sobre la toma de decisiones de venir incentivos fiscales y venir a invertir a El Salvador. ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué no a Guatemala? ¿Por qué no a Nicaragua? ¿Por qué no a Panamá, a Costa Rica? Costa Rica ya lleva la quinta oleada de vacunación y El Salvador, como hemos conocido, las tiene pero guardadas, pero esperando para el día de las elecciones, para ganarlas, para sacar ese día, no antes, y andar repartiendo bolsas con alimentos perecederos para el día de las elecciones, no antes. Es ese punto en el cual explota la mar, ¿verdad? La ola. Debo de preguntarle a usted su opinión sobre esta nota. Póngamela, por favor, de la cadena Telemundo para efectos de ilustración. Voy con usted. El Salvador. Y es que el gobierno de Biden rechazó una solicitud de reunión la semana pasada con el presidente de ese país. Según informes, esto como parte de un viaje no anunciado que hiciera el presidente de El Salvador a Washington, mientras aumentan las críticas al líder centroamericano entre los demócratas. El viaje de Nayib Bukele, del que no se ha informado previamente, se produjo después de que un alto funcionario de la Casa Blanca advirtiera en una entrevista con un medio de comunicación salvadoreño muy crítico con Bukele que el gobierno de Biden esperaba tener diferencias con él. Durante la visita a Washington, Bukele sí se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y a esto, hace tan solo unos minutos, reaccionó el presidente Nayib Bukele a través de Twitter. Ve aquí el mensaje, asegurando que el que crea que un presidente va a viajar a otro país para sentarse a pedir reuniones tiene que revisar bien si posee un cerebro propio. Hace más de 100 años inventaron el teléfono sin tomar en cuenta otras tecnologías o como para no llamar y coordinar una cita de antemano. Cerramos. La política exterior de los Estados Unidos y es un desastre la política exterior de El Salvador frente a los Estados Unidos, y esta ha sido la derrota política más fuerte que el presidente Bukele ha recibido en Washington hasta el momento. Mira, haya ido o no hubiera ido a Washington, en realidad las consecuencias políticas de ese accionar que él ha tenido han sido total y absolutamente catastróficas y devastadoras para las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y así arribamos al jueves en mañana, de jueves de análisis más que esperado por la población salvadoreña, donde abordamos todos los temas de coyuntura con la destacada economista Julia Evelyn Martínez, Bessie Ríos, Luisa Moncada y Carmen Rodríguez. Hablamos, por supuesto, del evento allá en Washington, donde estuvo Mari Carmen Aponte, el ex embajador Rubén Zamora, y llegó a una ponencia a tratar de dar un discurso en inglés la embajadora nominada Milena Mayorga, donde se ha robado todas las críticas habidas y por haber. Hablamos, por supuesto, del papel que ha estado desempeñando altamente cuestionado de la visita a Washington del presidente Nayib Bukele sin haber pedido permiso a la Asamblea Legislativa, haber tratado de matizar una reunión con Almagro, donde abordaron, según Carmen Rodríguez, tema de impedirle a la salvadoreña nominada para la alta comisionada para los defensas de los derechos humanos en la ONU llegar a este puesto, y por supuesto el tema de las CICIES en nuestro país, que están pidiendo los salvadoreños una verdadera CICIES, no una institución tapadera que no da un paso adelante y que avala todos los excesos de esta administración del Ejecutivo. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos.
Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Está con nosotros la licenciada Julia Evelyn Martínez. Muy buenos días, licenciada. Bessie Ríos, un gusto. Muy buenos días. Le doy la bienvenida a Carmen Rodríguez. Luisa Moncada, muy buenos días. Un placer saludarla. Llegar al punto en que las escuelas les han cortado la luz. Imagínense que uno... no sé, pongámonos en el plano, ya cuando nos cortan la luz, es que realmente estamos en una situación económica, financiera difícil, estamos prácticamente en la quiebra financiera. Y para que esté ocurriendo eso, a mí me parece que la educación es la prioridad, que prioriza la propaganda gubernamental, ¿verdad? Que en este momento es propaganda electoral, ¿verdad? Para los partidos afines al gobierno, y no se paga los servicios de las escuelas y tampoco se paga el FODES. Entonces yo creo que aquí tenemos un problema, no con las prioridades, sino con quienes están haciendo con quienes definen las prioridades, porque creo que las tienen al revés. 1, 2, sobre el FODES, no creo que tengan voluntad de pagar el FODES, no creo que si tuvieran voluntad de pagar el FODES, desde ya estarían haciendo la emisión de letes y de CETES, ¿verdad? Para poder recaudar esos fondos, para poder, aunque sea hacerles un abono, pero ellos se refieren no a la banca que opera localmente, sino que van a recurrir a la banca multilateral. Están hablando que van a recurrir al BID, o que van a recurrir al Fondo Monetario Internacional o a otros organismos internacionales para que hagan, para gestionar esos fondos y trasladarlos. Eso va a demorar demasiado. Si de veras tienen voluntad de hacerlo, si de veras les importa la gente en los municipios, deberían de empezar a hacer toda una campaña de recolección de fondos a través de letes, de la venta de letes o de la venta de CETES, para poder cumplir, honrar en el corto plazo con esa deuda y después solicitar un préstamo a una banca multilateral para, digamos, para de más largo plazo, con una tasa de interés más baja, lo que les permitiría entonces después abonar, ¿verdad? Y liberarse del pago de letes y CETES y quedarse ya pagando, como dicen, a plazos y ahí en el largo plazo, pero no tienen voluntad. Cuando los diputados piden la inhabilitación del presidente de la República por incapacidad mental, eso no es un golpe de Estado, porque eso lo contempla la Constitución y lo tenemos que dejar bien claro y lo tenemos que decir aunque no le guste. La Constitución permite que se invoque, estaba buscando qué número es el artículo para decirles exactamente qué número es el artículo, pero la Constitución de la República de El Salvador permite que los diputados invoquen y pidan un análisis o pruebas y se inhabilite al presidente por incapacidad de salud, por incapacidad mental y por otras incapacidades, para que no pueda seguir bajo el cargo del presidente. Esas son las dos grandes diferencias. Lo que pasó el 9 de febrero de 2020 fue un golpe al Estado de Derecho salvadoreño, porque el presidente de la República irrumpió con la Fuerza Armada y la policía, utilizó a la Fuerza Armada y a la policía para sus intereses personales, porque no había ninguna amenaza nacional de ningún tipo y porque no se había probado que en realidad hubiera alguna amenaza al Estado salvadoreño para justificar la presencia de los militares y de la policía. Ahora, usted, amigo, que en este momento nos está viendo, amiga, por favor, no vaya a quedar de ignorante diciendo que esto fue un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, porque eso no fue así. Fue una burrada, claro, coincidamos. Fue una completa burrada y una reverenda tontería, efectivamente. Pero no fue un intento del golpe de Estado, porque como ya lo dijeron mis compañeras, pues esto sí está contemplado en la Constitución de la República. ¿Por qué fue una tontería? Porque fue el peor momento político para hacerlo, porque permitió que esto se convirtiera en una artimaña político-partidista a cuestión de días de las elecciones. ¿Por qué? Porque le dio simple y sencillamente más argumentos al presidente para decir que él está siendo parte de esta, o que él está sufriendo este enorme atentado contra su forma de gobernar y su enorme capacidad para solventar los problemas del país. ¿Y por qué también fue una tontería? Pues porque simple
y sencillamente no estamos hablando de que el presidente tenga alguna enfermedad terminal que no le permita seguir con sus funciones. Pero ahora yo quiero recordar que el Partido Arena esa no es la primera estupidez que hace. Recordemos que también cuando estaba el profesor Salvador Sánchez Serén quiso hacer exactamente lo mismo porque el profesor estaba enfermo, iba a Cuba a hacerse tratamiento según lo que ellos decían y entonces querían también utilizar esta herramienta. Es decir, son tontos porque 2 veces hecha una tontería, pues no es casualidad, por no decir la palabra en buen salvadoreño, ¿verdad? Entonces, con un escenario como este, creo que lo único que se nos ha demostrado es que la única salida para la situación real de El Salvador está en la ciudadanía, está en las organizaciones sociales y está en el ejercicio de la ciudadanía activa de cada uno de nosotros. Si no es desde el movimiento social, si no es desde la gente que sale a votar, si no es desde la decisión del día a día, pues El Salvador está derechito al basurero de Nejapa, porque no hay otra forma de poderlo ejemplificar. Entonces, la enorme responsabilidad que tenemos los ciudadanos, pues, es la que hoy por hoy nos tiene que mantener vivos. No quiero dejar de ir por alto que según la CEPAL, para este año 2021 en El Salvador habrá más de 1 millón de nuevos pobres, y eso significará de que por lo menos el 50% de la población salvadoreña, escúchenlo bien, el 50% de la población salvadoreña, el 50% de la población salvadoreña se considerará pobre. Vaya, mira, Sergio, has hablado de varios temas y yo quiero hacer un resumen rapidito. Número 1, concuerdo con Luisa, muy a pesar de que está en la Constitución el 131 para poder inhabilitar, el momento político fue el peor de todos. Iban bien con una semana que pudo haber sido recordada por la memoria del año anterior, pero se pasearon en eso Arena y el XMLN. O sea, merecen la extinción con todas las disculpas del caso. En el caso de Celia Medrano, quiero recordarles que Celia Medrano la semana pasada tuvo una entrevista de televisión en otro medio donde ella explicaba que los 5 finalistas esperaban que sus gobiernos no lo apoyaran por una simple y sencilla razón. La trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la incomodidad que generan estas 5 finalistas a la CIDH, cada uno en sus países, implicaba que los gobiernos de turno no le iban a apoyar. Es decir, que el presidente lo haya hecho, eso ya lo esperaba Celia. Por eso Celia ha estado pidiendo apoyos incluso del gobierno de Canadá y de Francia, por lo que yo entiendo que le van a apoyar en la CIDH. No se les olvide a la oposición que Mari Carmen Aponte no solo está viendo a Nayib Bukele. Mari Carmen ayer les dijo, aunque tengan la posibilidad de quitar al presidente 20 días antes y vi ese procedimiento, no es correcto. Así que estar vendiendo que Mari Carmen Aponte solo esté en función del presidente o de este gobierno es tener los ojitos vendados. Y número 3, aquí quiero decirles una cosa, queridas amigas. No es cierto que el cargo de embajador sea un cargo técnico. Aquí, en El Salvador, lo dan de premio. Si no, la jueza Aida Luz Santos en Italia, ¿qué formación tenía de la que mencionó Carmencita o Luisa? Cáceres en México, ¿qué formación tiene? Vámonos al más burdo. Sigfrido Ochoras Perras, en Honduras, que justificó el golpe a Manuel Zelaya. Perdón. Si no tenés razón. Aquí, yo por eso no respeto a un embajadorcito que lo ponga, que esté 10 años. Del gobernante de el cargo de embajador en El Salvador se lo dan de premio al Sobalevas. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y el día viernes nos acompañaron diferentes candidatos de diferentes partidos políticos que aspiran a llegar a una elección pública este próximo 28 de febrero. Analizamos temas de coyuntura, de actualidad, pero también analizamos propuestas y la viabilidad de estos. ¿Qué nos dijeron? Se lo compartimos. Esta mañana en Al Punto con Sergio Méndez. Mireya Monterrosa, candidata a diputada por Cambio Democrático. Muy buenos días, un placer saludarla. Con el mayor de los placeres le doy la bienvenida a la señorita
Jacqueline Erazo, candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano, representa al partido Nuevas Ideas, representando al partido FMLN. Don Carlos, le doy la bienvenida también a Orlando Carranza, candidato a diputado por el partido Arena. Que vamos a hacer una revisión del reglamento interior de la Asamblea Legislativa para eliminar esos privilegios que han tenido los diputados por año. No es justo. Si nosotros como salvadoreños de nuestro mismo salario pagamos nuestro pasaje, pagamos nuestra gasolina, pagamos nuestro celular, ellos también lo deben de hacer. No podemos estarle brindando seguridad como PPI a esos diputados. No es posible, porque si uno está gobernando para el pueblo, uno no debe de tener miedo porque estamos haciendo las cosas bien. Estamos viendo cómo en El Salvador de distintas instituciones no se está administrando bien el dinero público. A eso hay que resolverlo porque es dinero de la gente y eso tiene que hacerse claramente en beneficio de la población. Entonces, hacer todo el trabajo necesario para que todo lo que tenga que ver con Asamblea Legislativa, elección de funcionarios, uso del dinero, tenga una línea de transparencia en donde no haya instituciones que bloqueen la información para que el salvadoreño pueda saberlo. Una de las propuestas principales dentro de mi candidatura está enfocada en la creación de institutos especializados de jóvenes talentos enfocados en el área de tecnología y robótica, ya que eso contribuiría al desarrollo de Centroamérica y principalmente de nuestro país. La génesis del nuevo El Salvador y que plantó los principales pilares para enrumbar a nuestro país por el camino de la democracia. Y la democracia no solamente son las elecciones, no solamente es el llamado a nuestra población de ir a votar, eso es importantísimo, pero hay otras áreas de la democracia económica, la oportunidad de los empleos dignos, de una vida digna, las oportunidades y el gozo de la seguridad ciudadana son elementos primordiales. Y en ese sentido, el reconocimiento a la validez. Los acuerdos de paz no fue una farsa, fue una realidad, con el auspicio de las Naciones Unidas, reconocidas por la comunidad internacional, con el grupo de países amigos, el acuerdo Francia-México, que plasmaron definitivamente aquel reconocimiento, aquella lucha popular legítima, correcta y que terminó en un desenlace que permitía a la sociedad salvadoreña, a los sectores sociales, enrumbarse por el camino de la democracia y la participación plena de todos los sectores. Propuestas concretas. Si nosotros registramos el sector social de nuestro país, ¿quiénes son los sectores más vulnerables, más desprotegidos? Y ahí está la juventud, ahí está la mujer. Proponemos la necesidad de una banca rural. El tejido empresarial de nuestro país, el sector informal, lo ocupa el más del 90% de la microempresa. Y esto es extendido a cada departamento del país con diferencias en porcentaje, pero es la cobertura de la microempresa la que predomina en nuestro país. ¿Y cuál es el lamento de la gente, de los emprendedores, de las emprendedoras? La necesidad de créditos blandos. La gente nos dice en las comunidades, no quiero que me regalen, quiero que me den oportunidades de poder abrirme camino en mi economía familiar, que nos conecten a los mercados nacionales e internacionales, nos dice el sector artesanal. Y el sector artesanal está incrustado en todo el país. La Ley de Fomento y Protección Artesanal fue aprobada por el decreto 509 en el segundo gobierno del FMLN, donde prácticamente hay una normativa que establece insertarse en el mercado nacional e internacional. Es una herramienta valiosa y, por supuesto, un reglamento que permita ponerle dientes, ponerle comillos a esa ejecución para tener las verdaderas oportunidades. Otro tema es el de los hermanamientos. ¿Cuántos municipios? Y podemos nosotros vincular la legislación nacional a la parte local, a la parte departamental, que la gente sienta que los 84 diputadas y diputados estamos protegiendo
a los sectores más necesitados. Y en ese sentido, también vincular estos necesidades, estos proyectos a los hermanamientos. ¿Qué significan los hermanamientos? Conocemos la parte de la cooperación reembolsable y la cooperación no reembolsable, las donaciones. He sido viceministro de Relaciones Exteriores y tenemos modesta experiencia en ese conocimiento. Y por supuesto, el posicionamiento del país, los hermanamientos con ciudades de otros países que permiten el intercambio, no solamente en materia de becas, no solamente en materia cultural, hay otras áreas que las podemos explotar en bien de las poblaciones. ¿Y por qué no entonces la situación del medio ambiente? La peligrosidad ya de los recursos hídricos, del agua, del medio ambiente, la excesiva deforestación. Y eso hay que ponerle colmillos a las iniciativas, ponerle colmillo a la ley de medio ambiente para que permita proteger. Es la vida de nosotros, es el aire y es el agua. En estas propuestas concretas. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Y así llegamos al final, por supuesto, de este viaje, de este recorrido, del resumen, preparado con toda la familia de Canal 30 Tele1 Al Punto. Con Sergio Méndez le invita que no se pierda la próxima semana, de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana, precisamente estas entrevistas en una forma directa, frontal y enérgica, como acostumbramos precisamente a preguntar. Nosotros no atacamos, preguntamos, que son dos cosas completamente diferentes. También los invitamos a que nos acompañen este domingo, señores, a las 7 de la noche en un programa especial, Decisión 2021. No se lo pierda, candidatas de diferentes partidos políticos, una entrevista más que pluralista para conocer diferentes planteamientos y también propuestas electorales. Será una nueva oportunidad y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.